En 2025, unas 16.800 mujeres fallecieron de cáncer de ovario en América Latina y el Caribe, según estimaciones del Observatorio Global de Cáncer. En el caso específico de República Dominicana, la cifra más reciente registra 112 fallecimientos por cáncer de ovario. A pesar de que este no es el cáncer ginecológico más común entre las mujeres, es una neoplasia que presenta una elevada mortalidad en el mundo. Para hablar del tema, nos place muchísimo recibir al gerente médico de urooncología de Adium Centroamérica y Caribe, el doctor David Alfredo Gómez. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Roberto, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad en nombre de Adium para poder presentarnos esta tarde. Muchas gracias. Qué bien. Dayana y nuestro querido Ángelo Mercedes. Saludos, doctor. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Adelante, Dayana. Doctor, para comenzar con lo básico, pero realmente necesario, exactamente qué es el cáncer de ovario y por qué suele ser tan silencioso. El cáncer de ovario es un crecimiento anormal de las células provenientes del ovario. En el ovario hay diferentes tipos de células y por lo tanto hay diferentes tipos de cáncer. Estas tienen un crecimiento descontrolado y exagerado y pierden su función normal. Y metabólicamente consumen bastante energía de nuestro cuerpo, del cuerpo de las pacientes en este caso, y por eso causan un desgaste constante. Es difícil de diagnosticar, como tú bien mencionas, es una enfermedad cuya presentación no es frecuentemente igual, entonces se hace más difícil que las pacientes puedan estar pendientes de un solo síntoma y poder acudir adecuadamente a este diagnóstico. Ok, entonces yo tengo que preguntarle una curiosidad. ¿Influye la maternidad en el desarrollo del cáncer de mama o la falta de maternidad incide también en el desarrollo de la misma enfermedad? Ángelo, muy buena pregunta. Hay muchos factores que pueden influir de forma protectora o incrementan el riesgo de padecer las enfermedades. En este caso, los embarazos múltiples en algunas series de estudios han demostrado un factor protector frente a ciertas patologías, dentro de estas el cáncer de ovario. Sin embargo, hay otras observaciones que lo relacionan con un factor desencadenante en muchas series, pero en general se le considera un factor protector. Ok. Salir embarazado no te provoca cáncer, es la conclusión, no te protege. Esa es la conclusión. Doctor, o sea, ya hemos escuchado que esto ataca de manera silenciosa, pero en realidad hay alguna forma de nosotros darnos cuenta, o puede ser que las señales las pasemos por alto. ¿Por qué es tan difícil poder detectarlo? Diana, esa es una muy buena pregunta y es importante que las mujeres sepan que deben estar en un control constante, ¿verdad? No solo para evitar el cáncer de ovario, sino también influye en la detección temprana de otros tipos de cánceres, como el cáncer cervical y el cáncer de mama. El cáncer de ovario es también una patología que se va a ver beneficiada la paciente si mantiene un control constante con su ginecólogo. Es importante que la paciente, ante cualquier sintomatología abdominal, consulte inmediatamente con su médico. Y es importante también el mantener la actualización de los médicos, especialmente los médicos de atención primaria que no son especialistas, pueden ayudar y actuar positivamente para incrementar la detección de esta enfermedad y mejorar el pronóstico que estas pacientes pueden llegar a tener. Síntomas inespecíficos como dolor abdominal, distensión, una sensación de llenura temprana, también es una señal de alerta. Si es persistente el dolor, si se asocia con una masa en el abdomen, toma mayor urgencia el consultar inmediatamente con su médico. O sea, ya entiendo por esos síntomas, doctor, entiendo por qué es tan difícil, porque muchos de esos síntomas, si son de manera leve, se pudieran confundir con los síntomas premenstruales.
O sea, realmente no es una cosa que necesariamente sea típica de que uno sienta cierto dolor abdominal, de que quizás cierta inflamación en esos días. Pero, o sea, si una paciente viene donde usted, ¿cuál es la señal de alerta que le dice, ok, este examen tiene que hacerse de manera más profunda para nosotros poder descartar este diagnóstico? Sí, claro. Normalmente es un conjunto de síntomas. Puede ser una paciente que refiere un poco de dolor abdominal referido hacia la región más baja del abdomen, un poco de distensión. En algunos casos, al palpar, al realizar el examen físico de la paciente y palpar el abdomen, puede percibir uno una masa, ¿verdad? En el caso del ginecólogo, pues normalmente él realiza una evaluación pélvica por medio de una palpación bimanual. Él palpa el abdomen mientras hace una palpación a través del canal vaginal de la paciente. Esto le permite evaluar las estructuras anexas al útero y el útero y poder determinar si hay alguna anormalidad que se relacione con los síntomas que la paciente puede estar refiriendo. Doctor, ante el cáncer de ovario, los tratamientos a veces son traumáticos para las mujeres porque a veces se recurre, o al menos lo que he escuchado, bueno, a extraer y pierdes los ovarios o te dejan uno. Eso tiene que ir acompañado de otros tratamientos complementivos hormonales, etcétera, o complementarios para las mujeres. ¿Es cierto? ¿Cuán traumático es el tratamiento para las mujeres? Lo traumático del tratamiento, Roberto, va a depender del grado de avance que la enfermedad tenga. Lamentablemente, por esta falta de diagnóstico temprano que hay a nivel mundial, el diagnóstico se hace tarde y la mayoría de pacientes en Dominicana, el 55%, pero hay otros países en los que llega a ser el 80% de las pacientes diagnosticadas se encuentran ya en etapa 3 o en etapa 4, ya están avanzadas. Entonces, esto a veces hace imposible incluso el tratamiento quirúrgico. Siempre es deseable tratar de reducir la carga tumoral de las pacientes a través de una cirugía que debe ser realizada por un cirujano gineco-oncólogo, o sea, es un ginecólogo con especialidad en tratamiento oncológico que él tiene el mejor entrenamiento para lograr esa resección óptima que mejora el pronóstico. Sin embargo, pues es algo traumático el someter a una paciente a una cirugía de este tipo, pero definitivamente le va a mejorar el pronóstico. Va a mejorar su pronóstico y la opción de que la paciente tenga una mejor calidad de vida por muchos años más. Doctor, aunque no existe una prueba necesariamente de detección específica, en términos de prevención, ¿hay algo que pudiéramos hacer las mujeres para reducir esos riesgos? Definitivamente, la consulta periódica con el ginecólogo, la realización de la ecografía abdominal y si esta evidencia algo, avanzar en la secuencia de exámenes como una tomografía, una resonancia abdominal. Si el médico lo sospecha, él va a solicitar algunos exámenes en sangre que permiten detectar sustancias que se elevan cuando hay algún tipo de cáncer y el mensaje también va hacia los médicos de atención primaria. Si hay algo anormal, refieran a sus pacientes rápidamente para que sean vistas por un experto y pueda hacerse un diagnóstico temprano. Doctor, ¿es cierto que el cáncer de ovario es muy volátil? Me refiero a que hace metástasis enseguida en el cuerpo de la mujer. ¿Es cierto? ¿Y por qué existe esa percepción o es algo real? ¿Qué tiene este tipo de cáncer que inmediatamente comienza a esparcirse a otros órganos en el organismo? Roberto, esa es una muy buena pregunta y es una muy buena observación el hacer énfasis en ese hecho. El cáncer de ovario es un cáncer que requiere atención rápida porque puede progresar rápidamente. A veces las pacientes no tienen tanto tiempo para optar a terapias
no debemos perder el tiempo, ¿verdad? Es un cáncer que puede diseminarse rápidamente. Lamentablemente, pues los cánceres en general se pueden diseminar por vía hematógena, o sea, por medio de la sangre o por vecindad. En este caso, lo más frecuente es encontrar que las lesiones se han distribuido en la cavidad abdominal y afectan las estructuras dentro de esta, el peritoneo, los intestinos, el hígado y todas las demás estructuras. Entonces, sí es importante tomar cartas en el asunto rápidamente para evitar que siga diseminándose por vecindad o por vía sanguínea. Doctor, ahorita a raíz de una pregunta de Ángelo Mercedes, hacía referencia a, bueno, las estadísticas en cuanto a la cantidad de embarazos o partos en mujeres, cómo esto, bueno, se ve también en la disminución o no de mujeres con cáncer de ovario, o sea que puede ir de la mano en muchos de los casos. República Dominicana tiene un número alto también de embarazos en la adolescencia, en jóvenes, quizás hasta muy inmaduras biológicamente hablando. ¿Cómo se refleja esto también en el cáncer de ovario en las mujeres dominicanas? ¿Cuál es el rango de edad donde más se les afecta, donde más ha incidido? Sí, el cáncer de ovario tiene una mayor incidencia arriba de los 50 años. Sin embargo, puede ocurrir en diferentes etapas de la vida. Lo más frecuente es arriba de los 50 años. Afecta con máxima influencia a los pacientes arriba de los 63 años. En este caso, pues, importante aclarar que los embarazos no van a incrementar la incidencia del cáncer de ovario. No es un factor de riesgo el tener alto historial de embarazos, ¿verdad? Sin embargo, pues el embarazo a temprana edad conlleva otro tipo de situaciones que sí pueden poner en riesgo a las pacientes, aparte de todo el ambiente psicosocial que se ve afectado para estas pacientes. Pero gracias a Dios, en el caso del cáncer de ovario, no hay relación. ¿Tiene algún componente? Doctor, preguntarle por las prostitutas, las mujeres que se dedican al oficio más viejo del mundo. ¿La poligamia tiene alguna incidencia en la proliferación del cáncer de ovarios? ¿Qué dicen ustedes? No, en el caso del cáncer de ovario no, sí tiene relación con el cáncer cervical, la exposición a diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual que conlleva riesgos también potencialmente fatales dependiendo del tipo de enfermedad de transmisión sexual que se adquiera, pero en este caso para el cáncer de ovario no representa un factor de riesgo. Sin embargo, también se les recomienda una constante evaluación por el ginecólogo, que sean evaluadas y el diagnóstico se haga a tiempo para que reciban el tratamiento adecuado. El componente hereditario en el cáncer de ovario, he conocido que hay algunos cánceres que tienen una disposición o predisposición mayor por su condición genética o hereditaria, otros no son hereditarios. En el caso del cáncer de ovario. En el caso del cáncer de ovario, Roberto, sí hay un factor de riesgo hereditario. Hay ciertas mutaciones que pueden ser adquiridas durante la vida. Eso nos pasa a todos. Sin embargo, no todos manifestamos los diferentes tipos de cáncer que se relacionan con esas mutaciones. En el caso de las mujeres, la mutación más llamativa es la mutación del gen BRCA, que está relacionado con otros tipos de cánceres. El tener esta mutación predispone a las mujeres a desarrollar cáncer de ovario. La historia familiar de cáncer de ovario también es sumamente importante porque incrementa la probabilidad de que la paciente lo padezca. Sin embargo, hay pacientes, familiares de pacientes con cáncer de ovario que tienen esta mutación y que no padecen la enfermedad. Lo importante ahí es la vigilancia activa y para eso nos sirve el consejo genético, el seguimiento de las familiares de las pacientes y poder estar pendientes y tomar acciones en el momento temprano y adecuado.
Doctor, mi pregunta iba muy de la mano de la que le hizo Cavada. Yo quería saber qué rol juegan esos estudios genéticos respecto a la prevención y el manejo del cáncer de ovario. ¿Es usual que las pacientes se hagan este tipo de estudios? ¿Es común? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Sí, Diana, sí es una muy buena pregunta, sí funcionan, sí es importante el tener el mapeo genético de las pacientes en cuanto a estos riesgos para poder proporcionarles un seguimiento y una evaluación adecuada. No es un examen que se pida de rutina, sin embargo, al investigar, al realizar la historia clínica, uno como médico profundiza en los antecedentes que los pacientes pueden tener y a partir de ahí dibuja uno el mapa que debiera seguir de las pruebas que le voy a realizar a esta paciente, qué exámenes debo pedirle constantemente a esta paciente para detectar alguna enfermedad de forma temprana. La consejería genética juega un papel importante en la prevención de la incidencia y de la mortalidad de estas enfermedades, ya que nos permite, en base al historial de la familia, poder ir recomendando a las pacientes qué hacer para prevenir estas enfermedades o tratarlas cuando se diagnostican de una manera temprana, esperando que la consejería pues sea lo más adecuada posible. Doctor, y con el desarrollo de la ciencia, ¿cómo ha evolucionado este tratamiento de cáncer de ovario en los últimos años? O sea, ¿hay nuevas terapias que permitan que se cambien los pronósticos? En efecto, la terapia básica siempre va a ser la cirugía de citorreducción. Esa es la terapia inicial. Luego, las pacientes regularmente son sometidas a quimioterapias basadas en ciertos tipos de medicamentos. Después del ciclo de quimioterapia, la paciente puede acceder a nuevas moléculas, como tú bien dices, que se han desarrollado en los últimos años, como son los inhibidores PARP. Existen varios mecanismos por los que nuestras células reparan su ADN normalmente y esto le permite a las células seguir viviendo. Sin embargo, las células tumorales son células que pierden la capacidad de morir y estas células se están regenerando, multiplicando y reparando. Entonces, existen medicamentos que específicamente afectan esos mecanismos de reparación en la célula tumoral. Ya no se repara el ADN y esta célula muere. Eso favorece el periodo en que la paciente va a vivir sin que la enfermedad siga avanzando, mejora su calidad de vida y, sin embargo, no hemos logrado llegar a una terapia de curación. Pero con estas nuevas terapias hablamos de periodos tan prolongados como hasta 5 o 7 años libres de progresión de la enfermedad y estas terapias están trayendo una muy buena esperanza de vida para nuestras pacientes. Qué bien. Bueno, doctor, creo que ahí hemos abordado bastante el tema. ¿Algún último mensaje para toda nuestra audiencia? Y cuando le hacía referencia al tema del peso hereditario en la enfermedad, lo hacía por dos razones. Primero, por la conciencia que debe tener la mujer, sobre todo en investigar, en ver su ascendencia familiar, para comenzar a transitar por un historial médico que no le haga perder tiempo ante cualquier eventualidad frente a un cáncer de ovario, que cuando se le detecte, y Dios no lo quiera, ninguna, el médico le va a preguntar, ¿usted tiene historial? Y que usted no sepa. Y entonces es bueno saberlo desde el inicio, preguntarle a mamá, papá, porque puede venir de cualquiera de las ramas de la familia. Y en segundo lugar, y por eso le pedía un último mensaje a la familia, porque esa mujer necesita, con cáncer de ovario detectado y en tratamiento, de un apoyo sin igual de un hombre, del compañero, de su esposo, del padre de sus hijos o de su novio o de su padre, siempre una compañía. Y es importante que todos en la familia tengan conciencia de por lo que está pasando esa paciente, madre, amiga, mujer, hermana, hija, y
y el rol que uno debe asumir en esas circunstancias. Hemos hablado de tratamiento, hemos hablado de prevención, hemos hablado de historial familiar, pero es importante hablar de esa compañía vital para sobrellevar la enfermedad. Es parte de la calidad de vida que le podemos dar a esa mujer y a esa paciente. Totalmente de acuerdo, Roberto. En cualquier patología y en esta toma mucha sensibilidad porque afecta a la mujer, que para nosotros, para la sociedad, es muy importante. Por eso todas las sociedades siempre se han centrado en proteger a la mujer, porque es lo más valioso que podemos tener, que debemos cuidarlas como padres, como hermanos, como esposos. Debemos estar pendientes de apoyarlas. Debemos velar porque nuestras familiares sepan de la enfermedad, consulten regularmente al ginecólogo y ante cualquier duda podamos brindarles el apoyo hasta que esta duda o situación se resuelva, a fin de hacer un diagnóstico temprano y que pueda recibir el tratamiento adecuado. Y esto pues va a mejorar la probabilidad de que nuestra familiar, si en algún momento, Dios no quiera, como tú dices, padece de la enfermedad, pues pueda vivir más tiempo con mejor calidad de vida al tratar tempranamente la enfermedad. Aquí lo más importante es que las mujeres deben consultar a su ginecólogo, deben avisar cuando tienen alguna sintomatología, porque a veces sucede en nuestras familias, en Latinoamérica es muy frecuente que el padre o la madre no tiene tiempo por estar protegiendo al núcleo familiar, por estar trabajando, pero la mejor forma de proteger a nuestros seres queridos es si nosotros estamos bien. Y este es llamado hacia las mujeres que se dedican a cuidar a sus familiares, a sus seres queridos, y que consulten, que vayan con el médico para estar bien, que cuenten a sus familias, que pregunten. Siempre va a haber una mano que está ahí dispuesta a apoyar, y existen múltiples instituciones que se dedican a la educación de las pacientes, a la atención constante de las pacientes. Hay que consultar para hacer diagnóstico temprano y que las próximas estadísticas que estos centros de observación nos dan digan que la incidencia está bajando, que la prevalencia está bajando, que la mortalidad está disminuyendo y que nuestras pacientes viven más tiempo y mejor. Amén, así sea. El doctor David Gómez, gerente médico de Uro-Oncología de Adium Centroamérica y Caribe, a propósito del cáncer de ovario que afecta a la República Dominicana y a muchos países de América Latina y el Caribe. Ya hablábamos que en 2025 solamente unas 16.800 mujeres fallecieron de cáncer de ovario en nuestro continente. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a una pausa. Regresamos con más en este magazine que no tiene nombre.